Toda leyenda tiene algo de verdad, y esta a veces permanece oculta. Acompáñanos a develar el misterio que hay detrás de la cortina. Muy buenas noches, queridos auditores y espectadores que están acompañándonos hoy, viernes 18 de junio del año 2021. ¿Cómo estás? Como siempre, yo soy Hassan, Carolina siempre como nosotros acá. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, y bienvenidos a todos nuestros auditores que nos están viendo y también nos están escuchando a través de nuestra radio Locutores de Chile. Así que esperar que tengamos un programa exitoso de este drama realmente psicótico como el BTK. Así es. Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo a través de la radioescuela de locutores de Chile, a través de www.escueladalocutoresdechile.cl. También pueden vernos a través de las redes sociales, el canal de YouTube de la Escuela de Locutores y el Facebook oficial de la escuela. Hoy vamos a tener un programa dramático por demás. Vamos a hablar de Dennis Rader, el asesino BTK. No vamos a hablar de los temas escabrosos en cuanto a los asesinatos, sino trataremos de centrarnos un poco en la personalidad. Pues ustedes pueden buscar en cualquier parte de internet lo referente a este tema, que por demás es horroroso. Pero vamos a centrarnos en otro aspecto. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Los hechos son la base del caso. Esto es La Escena. Así es, Ali. Hoy ahondaremos en el caso Dennis Rader, del cual es un narcisista, un fetichista, un psicópata. Y bueno, entraremos en ese mal viaje para ver qué se saca a limpio de este tema. Bueno, sacar a limpio es un poquito complicado, ¿no? Pero intentaremos ver qué es lo que ocultaba este señor, que parece ser que tenía una suerte de Jekyll y Hyde. Para los que no han leído la novela bastante famosa, un hombre que tiene doble personalidad. Y parece ser que este hombre también sufría de esto. Pero vamos a ver un video que va a explicar de qué se trata esto. Estados Unidos, Wichita, Kansas, 1945. Nace Dennis Rader, un niño que a temprana edad comenzó a ser cruel con los animales, síntoma clásico de muchos psicópatas en la infancia. 1966. Entra en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Vive en Texas, Alabama, Okinawa, Corea del Sur, Grecia y Turquía. 1970. Regresa a los Estados Unidos. Vive en Park City, al norte de Wichita. Trabaja como carnicero. 1974. Asesina a toda una familia. Los Otero. Los ató, los torturó física y psicológicamente y luego los mató a sangre fría. Su modus operandi ya toma forma. 2 meses más tarde ataca de nuevo. Esta vez es Catherine Bright y su hermano Kevin. La misma mecánica de atarlos y torturarlos. Mientras, el asesino trabaja como agente de seguridad para la compañía ADT, encargada de colocar alarmas para locales y comercios. Marzo de 1977. El asesino ataca de nuevo. Shirley Vian, de 26 años, fue estrangulada con una cuerda. Los niños se salvan porque en el momento del crimen suena el teléfono, dato que aportó el mismo asesino. Para entonces ya se le llama BTK, Bind, Torture and Kill, por su traducción, atar, torturar y matar, que él mismo se colocó. Diciembre de 1977, BTK vuelve a matar, esta vez a Nancy Fox. 1978. Dennis, indignado por la indiferencia de los medios, envía una carta a una cadena de televisión local en la que preguntaba: ¿a cuántos tengo que matar para conseguir salir en los periódicos o algo de atención nacional? 1985. 27 de abril. Secuestra a Maureen Hedge, de 53 años.
estrangula a la mujer y la abandona completamente desnuda en un lugar alejado. 16 de septiembre de 1986, BTK atacó a otra víctima, Vicky Wigerle, madre de un niño de 2 años, y su cuerpo dejado en el suelo de su habitación. El último asesinato fue en enero de 1991. Dolores Davis, de 62 años, fue secuestrada en su casa y estrangulada. Su cuerpo fue hallado debajo de un puente. Dennis era miembro de una iglesia luterana cercana a su antigua escuela secundaria, a donde asistían alrededor de 200 personas. También trabajó como líder en una organización de scout. Cada uno de sus crímenes estaba sellado con una carta de aviso. Dejaba pistas deliberadamente con el propósito de retar a la policía. Era tal su afán de control y la sensación de poder que creía tener, que asumía tales riesgos. El 25 de febrero del 2005 fue arrestado gracias a las minuciosas muestras de ADN y fue el primero en ser atrapado mediante esta técnica. Fue interrogado durante más de 30 horas y en medio de todo siempre estuvo eufórico y entusiasmado al contar todo lo sucedido. Había conseguido ser famoso. Hoy, en Detrás de la Cortina, hablaremos de un asesino metódico, paciente, inteligente, arrogante y egomaníaco. Un hombre cuyos actos dantescos lo pintaban como un ser demente y atormentado, contrastado con una vida normal de padre, esposo y trabajador social. Aquella mente retorcida podría decirse que estaba dividida. Dennis Rader, el asesino BTK. Así es, Ali. Mira, contar también para nuestros auditores que Wichita era una ciudad de una producción de aviones bastante importante y era un buen lugar para vivir. No se ponían llaves por la noche ni nada, o sea, era un lugar ideal para vivir en familia. Entonces, mira que este psicópata estaba como dentro de su hábitat. Conocía muy bien su geografía como para actuar de esta manera tan horrenda y tan negativa, Lee. Sí, en efecto. Él pareciese que, bueno, esto creció desde niño, ¿no? Creció desde niño, pero para entrar en materia, primero vamos a una pausa musical y después vamos a seguir hablando de esto. Lo que vamos a colocar ahora es una canción de Chill, se llama Violet Vape y suena así.
Profundicemos este caso bebiendo de él. Las fuentes de información. Perfecto, eso era Chill, se llama Violet Vape, vapor violeta. Así es. Ali, bueno, el tema es dentro de lo apasionante y negativo, dentro de lo dramático, y sacar el limpio de lo que nosotros podemos sacar de este tema, dentro de la crueldad, es como poder, ¿qué pasó allí? Porque después lo vamos a conversar, que estuvo 30 años él sin ningún tipo de condena. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio? ¿Cómo las policías pueden evitar para que, ojalá nunca suceda, obviamente, puedan ocurrir estas cosas con tantos años de libertad que tuvo este psicópata? A eso me refería, de Bueno, sacar algo en limpio, ¿te fijas? sí, Pero para es eso un caso de un tipo bastante crudo. era bastante frío. De hecho, dramáticamente, pareciese que él se convertía en otra persona a la hora de hacer estos actos, ¿no? De todas maneras, me imagino que podemos hablar ya con María, debería estar en cualquier momento, que nos va a acompañar como todos los viernes, para darnos luces de a lo que criminalísticamente se refiere a este caso. Pero ya como vimos en el primer bloque, él nació en el 45 y para esta época, pues él comienza a tener desde pequeño una especie de manifestación anormal de lo que era estar con personas. Esto no significa que estaba enfermo u otra cosa, pero parece ser que nació o se creó así. Y esa es una de las preguntas que quedan en este caso. ¿Este asesino nace así? ¿El asesino nace? ¿O un asesino se va haciendo? Y al parecer hay un poco de las dos, pero no lo sé a 100%. Pero él nace con esto y él empezó a torturar niños, perdón, a torturar animales, justamente para Animales, sí. satisfacer esta necesidad que tenía de, de no sé, de sentir algo más. Las sensaciones normales no le llevaban muy bien. Incluso en una vez que a él lo reprendió la profesora, la maestra de su escuela, él la siguió hasta su casa, él comienza ya lo que le llaman el acecho, la siguió hasta su casa y empezó a espiarla y con una cuerda amarrada a su cintura, y cuando él apretaba, justamente él sintió el primer orgasmo de su vida, ¿no? Entonces ahí se asoció lo que es la disfuncionalidad sexual que él tenía. Y aparentemente el montón de asesinatos que cometió fue de índole sexual. Sin embargo, yo no le veo, porque soy ignorante de este asunto, la relación que hay entre un asesino y el, 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 el asesinato, el placer sexual. No le veo la relación allí. ¿Tú qué Claro, crees? él cuando era pequeño, como tú bien ya decías, que gustaba mucho de torturar a los animales. En la época de adolescencia, cuando sus compañeros estaban, digamos, conquistando a una chica, él en su mente estaba ese monstruo de querer hacerle daño a la chica, no hacerla sentir bien, ¿te fijas? También, más o menos en una entrevista que a él le hace una psicóloga en la cárcel, él comenta que a los 5 años él veía cómo los abuelos sacrificaban a las gallinas porque eran dueños de campo. Mm. Pero él también dice, no por eso soy un psicópata. O sea, a él le gustaba mucho el observar, él se sentía un rey y le gustaba mucho el sometimiento de las mujeres. Entonces se juntó el fetichismo, el narcisismo, ¿cierto? El ego, porque era de un ego, pero de otra dimensión, no entendible para un ser humano normal. Entonces, claro, como tú decías, se hace o se nace, obviamente hay de las dos. Hay de las dos, porque yo lo cito a él cuando él dice, aquí dice, eh, bueno, este caso fue bien bullado en Wichita, ya toda la prensa estaba ahí tratando de buscar a este tipo que hacía de las suyas en la ciudad y aparecían mujeres muertas, abusadas, qué sé yo. Y después varios presos en la cárcel mandaban mensajes
así como adjudicándose los crímenes, ¿te fijas? Ujú. Como una medalla en el pecho. Y él se enoja, y él dice esto: escribo esta carta por el bien del contribuyente, los presos no tienen idea, lamento que en nuestra sociedad pasen estas cosas. Hay quienes se llevan la peor parte, me es difícil controlarme, probablemente digan que soy un psicópata fetichista de la escena de ahogamiento. Ahí lo reconoce, ¿te fijas? Nunca sabrán, ni yo sabré cuándo este monstruo entra en mi cabeza, no lo puedo controlar, pero sí sé lo que hace al día siguiente cuando lo publica el periódico o lo veo en las noticias. Y eso le gustaba mucho a él. Él en una entrevista dice que lo que más disfrutaba era verse en los medios de comunicación, aparte de, sí, al matar, ¿cierto? Esa excitación, podríamos decir, lo que sentía lamentablemente al hacer daño. Un punto, obviamente, que todo psicópata lo tiene. Ujú. Pero el verse en la pantalla y escuchar la noticia en la radio, a él le llamaba mucho la atención y le gustaba mucho. Ahí está su Sí, ego. así es. Pero vamos a completar toda esta información entonces con María González, que ya está con nosotros. Ella es criminólogo y perito forense. Buenas noches. ¿Cómo estás, María? Buenas noches, acá para... Buenas noches, María. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya vimos un preámbulo y estábamos ya con un par de preguntas al aire. La pregunta principal es, para mí, un asesino en serie, ¿se hace o nace? Esta es mi primera pregunta. María. Se nos fue María. Bueno, yo lo que quería acotar, tú estás hablando mientras María se conecta, Sí. era algo muy interesante, ¿no? Y fíjate que cuando él comienza a hacer estos actos, mucho antes, desde que era pequeño, su vía de escape era la tortura de animales, ¿no? Utilizaba perros, Exacto. gatos, etcétera. Pero a mí lo que me llama la atención es que aparentemente, y eso se dice según los registros, es que él era un muchacho con problemas de aprendizaje, pero antagónicamente a lo que se dice, a mí me parece que él era, aparte de un tipo metódico, era bastante inteligente. Pero las cartas que enviaba después de cada asesinato, porque cada asesinato, que fueron 10, en realidad él enviaba una carta para decir que él lo hizo, para determinar que él lo hizo. Estaba Exacto. siempre sellada. Entonces, estas cartas venían con cualquier cantidad de errores gramaticales y ortográficos. Pero para un tipo que es bastante meticuloso y bastante metódico en sus cosas, no pareciese ser un hombre con problemas de aprendizaje o lento o podríamos decirle medio atarado, no lo creo. Yo creo que era un hombre bastante inteligente, porque él fantaseaba con todas estas cosas al mismo tiempo que estudiaba. Yo creo que él se desviaba de las atenciones del colegio y de todas estas cosas precisamente por soñar y soñar, viendo también las revistas que su papá en algún momento la tenía, que eran revistas policíacas de los años 60, donde aparecían mujeres torturadas y maniatadas. Eran revistas de ciencia forense, pero eran como historietas, eran historias que se inventaban y él las disfrutaba muchísimo. Y por ahí empezó este problema de fantasías y desviaciones sexuales. De hecho, duró hasta el año 71, cuando él se casa con Paula Tietz, que era una mujer de ascendencia germana, y tenía 23 años, y también era luterana, como él, porque a él lo bautizan en la fe luterana. Exacto. Tuvo 2 hijos con Paula. Incluso Paula dice, porque ellos terminan divorciándose, obviamente, y ella dice, me siento mucho mejor de salud con este divorcio, porque su cuerpo se enfermó. ¿Te fijas? Imagínate, Obviamente. ¿cuántos años? 33 años casada con él. Como lo veíamos en el video, estos crímenes, Ali, por ejemplo, en el 74 comete 2, que son de la familia Otero, y Sí. de Catherine Bright, ¿cierto? Una chica de 21 años. Pero aquí te fijas que el primer homicidio de la familia Otero, él
hizo este asesinato lamentable con mucho tiempo. Él se dio todo el tiempo en la casa, él disfrutó lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba haciendo. En cambio, en el asesinato de Brick fue muy impulsivo. Bueno, fue un Entonces, desastre. ante la policía, era un modus operandi completamente distinto. Y ahí va muy bien encajado con lo que bien tú decías, que era un tipo inteligente que pensaba antes de lo que podía pensar la misma policía. Fíjate que a los policías le enseñan, a ver, ¿cómo usted pensaría que este delincuente hace para, o sea, para encontrar ciertas pruebas? ¿Te fijas? Y ellos hacen ese ejercicio para encontrar luego al delincuente. Él hacía eso antes. Por eso Sí, luego, después de estos asesinatos, pasan 3 años y ataca a Bayan. ¿Te fijas? imagínate. Entonces, era un tipo que pensaba 10 veces antes de lo que podían pensar el FBI en este caso. Ahí está María. María, buenas noches. No nos Pero tiene- escucha María, tenemos problemas de audio. Cualquier cosa ahí tú nos indicas y podemos continuar. Entonces, te fijas, Ali era un tipo realmente psicópata, y él hacía su vida normal con su familia, miembro de una iglesia, trabajaba en empresas ADT de seguridad. Sí, los vecinos encontraban que era un tipo que era muy impulsivo. ¿Te fijas? Pero él llegaba a su casa así como cualquier ser humano, cenaba y buscaba las opciones. Por eso las opciones de atacar cuando su familia no estaba o estaba de viajes. Por eso se demoró muchas veces años en cometer otro homicidio, porque él era un hombre de trabajo y de familia. O sea, Sí, en tenía su efecto, otra vida. él, ya, como María, como que está ya entrando. En efecto, él detiene esta serie de asesinatos, porque él comete el primero en el 73, en el 74, 7 meses después lo vuelve a hacer y luego se detiene. Aparentemente, para este momento, cuando él se detiene, es que nace su hija, la primera, y él para por completo. Y Exacto. vuelve a hacerlo con los años. Y me llama mucho la atención porque siendo tan, ¿cómo te digo? Él es Psicópata, sí, bueno, pero es que precisamente la palabra monstruo. psicópata aquí, él era muy inteligente, sin duda alguna, porque él hace todo el trabajo, él planea todo desde un principio, sigue, se toma el trabajo, se toma su tiempo, y en el segundo homicidio, que es el primero de los joteros, él los mata de una manera horrenda, mata a la esposa, él no esperaba que su esposa estuviera allí, perdón, que el esposo llegara o estuviera allí, porque él tenía pensado no solamente atacar a la muchacha, a la mujer, a la mamá y a la niña que tenía 11 años y efectivamente eh, termina asesinando a las 4 personas que estaban allí en esta casa. Pero él se tomó su tiempo, como bien dice, lo hizo con predeterminación, con calma, incluso se tomó bastante, toda la mañana me imagino, porque los otros niños, que ellos tenían 2 más, estaban en clase. En su segundo asesinato, él mismo lo declara como un desastre porque él no sabía cómo estrangular a alguien. Y esa estrangulación le salió fatal. Al otro muchacho terminó dándole tiros. El niño se salva y busca ayuda y él sale corriendo de la escena del crimen. Se salva precisamente porque el niño no tuvo la oportunidad de recordar con exactitud todos los hechos del tema. María, ¿ya estás aquí? Ya estoy acá. Ya. Oh, María, qué bien. Qué bueno. En Bueno, relación al segundo caso, disculpa, Carolina, le sí. quería preguntarte algo. Eh, Fíjate que la memoria sabemos que no es fiable y los recuerdos con el tiempo dejan de ser claros. Incluso la mente puede crear nuevos recuerdos con el tiempo. ¿Fue esto lo que le pasó a Kevin Bright? ¿O fue producto también del daño cerebral que recibió al recibir un balazo de parte de BTK? María, ¿nos escuchas? Sí, claro, ya les estoy escuchando. Sí, definitivamente veamos con el caso de Kevin Bright,
Recordemos que hay memorias traumáticas y hay recuerdos sobre hechos negativos. Y en eso nos da un alto impacto emocional. De esto resulta que los hechos traumáticos también muchas veces pueden depender de diferentes factores de la persona. En este caso, digamos, el joven, de hecho, él tuvo una experiencia traumática, ¿no? Y lógicamente que eso fue quedándose en su memoria. No es que se borre, sino todo lo contrario, eso siempre se mantiene latente. En un momento dado en que él se lo encontró y él dice que le llamó la atención. Entonces, prácticamente, digamos, es como que estaba reviviendo esa experiencia y muchas veces eso lo podríamos conocer como un trastorno de estrés postraumático que caracteriza, ¿no?, la tendencia de las personas a volver a sufrir o reexperimentar esas vivencias negativas. Entonces, por eso es que, digamos, él podría ser, pero que se deba a algún trauma cerebral, no, sino que las memorias, las vivencias, esas quedan dentro de la memoria. Sí, María, ¿cómo es posible, María, que un psicópata de esta índole haya estado 30 años en libertad haciendo su vida normal sin que la policía haya podido detenerlo? Bueno, en ese aspecto, digamos, lo que podría ser, en primer lugar, tenemos un testigo, y ese testigo Exacto. es Kevin Bryce. Entonces, ¿qué pasó? Debido al golpe que sufrió, entonces, digamos, la versión de él no la consideraron lo suficiente Perfecto. como para poder agarrarlo, porque él dijo, él lo describió al asesino. Entonces, prácticamente que ya tenían un perfil, pero como debido al grupo, al golpe que él sufrió, entonces no le creyeron, ¿verdad? Pero sí, durante todo este periodo de tiempo fue que él desarrolló todos los asesinatos y eso le sirvió a él. ¿Para qué? Para engrandecerse y sentirse más famoso, porque todo asesino serial lo que busca primeramente es la fama y en segundo lugar la manera de cómo se enfrenta a la policía. Así es, María. Con lo que tú estás diciendo, aquí yo cito a BTK, que él dice, he visto que el periódico no ha publicado nada del poema sobre la pobre Bayan. Habría bastado unas líneas. Sé que la culpa no es suya, el jefe de policía les manda a guardar silencio para que el público no sepa que anda suelto un psicópata que casi siempre estrangula mujeres, dice él. Ya van 7. ¿Quién será la próxima? ¿A cuántas tengo que matar para salir en el periódico o para que en este país me tomen en cuenta? Eso decía Ryder, María. Así es. Eso lo vemos que él necesitaba llenar su ego. Hay muchos asesinos seriales que sí han jugado con la policía, han jugado con las otras agencias, tanto con el FBI como con la CIA, pero es un modus operandi y su manera de cómo actuar. Por eso es que este caso, ¿verdad? Ryder, que BTK, y deja también su marca en todos los asesinatos. Él dejaba siempre su marca, es un símbolo que él tiene y las mismas letras, tal como él se identificaba. Mira, vamos a una pausa musical y regresamos con una pregunta que quiero poner al aire. Y es la siguiente. Fíjate, el hombre tenía preferencias desviadas, pero no sé si nacieron con él. Porque él decía, no soy más que un buen hombre que ha hecho cosas malas. Es decir, él tenía como una doble personalidad. En este sentido, ¿un criminal nace o se hace? Pero vamos a agarrarlo al aire y después de la pausa responderemos a esta pregunta. Vamos a presentarles una canción. Anders Spatz, de Tom Maxwell. Esa suena muy bien. María, y contarte que aquí en Santiago tenemos 12 grados de temperatura. Órale. 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 Ahí vamos.
Y eso era Doug Maxwell. Sí, señor. Le quedó una pregunta al aire y era sencillamente si el asesino nace o se hace. Le recordamos a todos nuestros escuchas que nos pueden estar siguiendo a través de nuestro Instagram @desde la cortina y nos pueden estar viendo también a través de la señal del canal de YouTube y la de las redes sociales de Facebook de la Escuela de Locutores de Chile y a través de www.escueladelocutoresdechile.cl. Carol. Así es. Y si quieren estudiar locución radial en nuestra escuela, esta es una escuela inclusiva, está ubicada en Avenida José Manuel Infante 322 en Providencia, Santiago. Y si quieres escribirnos, escríbenos a locutoreschile@gmail.com. Quedó una pregunta al aire. María, ¿el asesino nace o se hace? Definitivamente no es que nazca, sino que se hace. Y eso se parte desde el primer instante, digamos, desde el seno familiar. Si un niño se desarrolla en un seno familiar disfuncional, violento, digamos, un tanto machista, entonces él va adquiriendo esa conducta. Y entonces, por eso es que vemos que Dennis, desde pequeño, le gustaba torturar animales. Y entonces hay que ver a qué se debe. Si eso se debe a que entre los padres había discusión. Y entonces, así, de esta manera, el asesino se va desarrollando. La mayoría de los asesinos seriales siempre vienen de hogares disfuncionales, hogares reinados por la violencia y, digamos, sobre todas las cosas, el odio hacia las demás personas, esa apatía para con las demás personas. Y así, de esta manera, se viene desarrollando. Pero el asesino no nace, se hace. Así es, María, y con el mismo odio hacia las mujeres. Algo hay ahí, como tú bien dices, porque él llamaba a sus víctimas como proyectos. Proyecto Apagón a Bayan, a Hedge, Proyecto Galletitas, a Vicky, Proyecto Piano, a Otero, Proyecto Pequeño México, a Brix, Proyecto de Luces Apagadas. Imagínate cuánto odio había hacia la mujer. Y eso, claro, totalmente de acuerdo, tú eres la especialista, María, de que hay un ambiente, hay una atmósfera en esa casa, porque no es hogar, en esa casa, donde el chico se va desarrollando con violencia y el efecto, obviamente, lo van a pagar las personas en la sociedad, María. Así es, definitivamente, pero también ahí hay una cosa. Y Tenemos un problemita ahí. Fíjate, hay algo interesante que tú llamabas proyecto, que bueno, que él decía que eran proyectos. Y a mí me parece que conscientemente él lo trataba de esa forma para evitar una personalización antagónicamente a lo que él también sentía, porque él buscaba y cuando acechaba a sus víctimas, él necesitaba conocerlas para sentirse más tranquilo. Y eso es, digamos, que por el bondage. Él necesita sentirse en confianza con esta persona y vamos a poner una confianza con unas grandes comillas. Esta confianza que supuestamente debe tener porque debe conocer a la víctima para él sentir este terror y que ese terror era el que le transmitía a él y él sentía satisfacción. Entonces, me imagino que utilizaba esta cuestión de proyectos para no sentir como un remordimiento de conciencia, podríamos llamarlo así. No lo sé. Las conocía muy bien porque a la chica que aparece lamentablemente fallecida en su habitación, ella tocaba mucho el piano. Él sabía. Por eso se llamaba Proyecto Piano, claro. Bueno, ella siempre tocaba el piano. Incluso la policía siempre supo que no había sido el esposo. Dudaron también de él. Y a las otras mujeres también las observaba. Él habla de su monstruo en la cabeza que le gustaba observar y las elegía muy bien estudiadas. Él rondeaba dónde se movían, dónde trabajaban, qué hacían durante las 24 horas del día. ¿Te fijas? Entonces,
eran personas muy conocidas para él. Había hasta una vecina de él, que también fue su ¿Qué víctima. opinas tú, María? Definitivamente, digamos, toda la conducta que tiene Denis, esa se viene desarrollando desde pequeño. Lo vemos Así de que es. estuvo en el ejército, estuvo en varios lugares en donde había un ambiente de violencia y eso fue lo que él, digamos, comenzó a tener dentro de sí. Y eso fue lo que, digamos, podrían haber sido factores disparantes para llegar a una conducta antisocial, a una psicopatía. Pero definitivamente cuando él comienza a pensar en su primera víctima, entonces él lo hace a manera de resentimiento. Partamos de que él era perteneciente a la iglesia luterana y la iglesia luterana en ese aspecto es demasiado rígida y demasiado, Así es. digamos, La creencia a un hombre, ¿te fijas, María? sí, 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 es muy rígida la religión luterana. Sí, efectivamente. Y fíjense que después de que nace, después que él hace todos estos asesinatos, que él los comenta, él se detiene y en el año, él necesitaba una fuerte atención. Sí, Fíjense que de entre 1981 él desde el 86 hasta el 91 él no cometió ningún asesinato. Fueron cerca de 7, 8 años que estuvo inactivo. Y durante ese tiempo, Wichita, en Kansas, estuvo tranquila y se olvidaron hasta de él. Los así métodos es. policiales no habían variado desde 1980, comenzaron a variar en el 84 y se implementó el ADN, que esto va a ser un factor fundamental para la captura de este individuo a partir del año 86, pero se comenzó a empezar a trabajar y se perfecciona una década después, para el año 95, 96, más o menos que se perfeccionó. Y él necesitaba la atención, como volviendo al caso. Cuando él necesita la atención, que se enfría todo en Wichita, él envía y él comete otra vez un asesinato y manda cartas para que otra vez vuelva la atención de nuevo y la atención. Incluso hasta vuelve a tener, incluso hasta tiene como avisa sobre una bomba que hay en un supermercado para sacar a uno de los trabajadores y que vaya a buscar una de las pistas que él mismo había colocado en el estacionamiento de este supermercado. Todo esto fue una farsa, evidentemente es lo de la bomba, pero la pista que traía, que dejó en el supermercado, era una caja de cereal en cuyo contenido habían objetos personales de una de sus víctimas y comienza de nuevo a tener esta atención mediática el asesino. María, ¿estás allí? acá estoy. Ya. ¿Alguna pregunta María, que le ibas a hacer, Carolina? sí. María, mira, aquí juega un papel súper importante un periodista, que es Yar Laviana. Este periodista, el 17 de enero, hace una nota conmemorando los 30 años del asesinato de la familia Otero. Y él dice en una de sus líneas, no despierta ya el interés BTK. Eso fue gatillante para que este psicópata narcisista pudiese enviar más pruebas y finalmente, obviamente, apresarlo. ¿Cayó en su propia trampa, podríamos decirlo, María? Hasta cierto punto, digamos, él cae preso por la prueba del ADN, pero De su hija. definitivamente todo asesino, exacto, todo asesino serial, ¿verdad? Siempre quiere hacer alarde de su hazaña, porque cada asesinato que hace es una hazaña para ellos, porque, digamos, eso lo lleva como a un máximo placer. Y entre más asesinatos, entre más sufrimiento ellos puedan causar a la persona, a una persona, y lo hacen esto de como una manera de compensarse de lo que la humanidad o la sociedad le ha hecho a ellos, porque ellos se sienten víctimas de la sociedad. Y entonces, por consiguiente, entre cada asesinato que van haciendo, se van creciendo y ellos van aumentando más su ego.
Mientras más confundida esté la policía, ellos son más grandes que la policía y por eso es que ellos dicen de que son más sabios hasta cierto punto y podríamos darles la razón porque definitivamente el modus operandum de Dennis era, digamos, inteligente. Sí. Se mantuvo Sí, lo es. tanto tiempo, ¿verdad? Se mantuvo tanto tiempo fuera de las investigaciones policiales. La policía tenía información y sin embargo no podían atinar con él. ¿Ve? Hasta que se hicieron las pruebas de ADN, porque se tenía la versión del testigo, de uno que fue su víctima, que sobrevivió, pero no lo tomaron en cuenta. Fíjate, importante acá que a él lo toman, lo capturan por no conocer, digamos que yo se lo adjudico a la edad, lo capturan por no conocer la informática, porque él envía de una forma hasta inocente y es muy ridículo, ¿no? Nosotros porque nosotros nacimos en o conocemos ya la forma de la informática, pero él envía una carta diciéndole a la policía, por favor, díganme si yo les envío un disco, ustedes pueden identificarme. Y la policía evidentemente le dijo que no, cuando no era así. Y él envía el disco y encuentran en el archivo, en la carta del archivo, en los metadatos, a un tal Dennis y también encuentran dónde fue editado, que fue la iglesia de Luterana de Wichita. Evidentemente lo van a buscar, pero no tenían pruebas suficientes para poder condenarlo. Tampoco iba a dar una muestra de ADN voluntariamente, a pesar de que tenían muchísimas muestras en la policía. Así que ellos se van a la Universidad de Kansas, donde estudiaba la hija de él, y elaboran, le piden a la dirección, ni siquiera fue a ella misma, a la dirección, porque guardaban muestras biológicas de la hija y de todos los estudiantes y comparan, y justamente allí es donde se dan cuenta de que este hombre cuadran todas las características del genoma con respecto a lo que él había dejado en los casos, porque él dejaba muestras biológicas en sus actos. Y ahí es donde no hay duda alguna, este hombre es, y lo agarran. Ahora, esta muestra de ADN hoy en día está mucho mejor perfilada, mucho más sofisticada. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, ya para terminar este caso? Realmente con la prueba del ADN y todas las evidencias y los avances que han habido, se logró, ¿no?, la captura de él. Pero definitivamente a medida que se va avanzando, también ciertas investigaciones van quedando atrás y van quedando obsoletas, van siendo obsoletas. Por eso es que yo digo, tanto tiempo que la policía dilató, pero se faltaron en algo. Siempre cuando uno asiste a la escena del crimen, lo primero que busca son huellas. Y ellos no buscaron huellas. Y allí había ADN de él. Sí. En el entrar en las casas, siempre había ADN. Entonces, digamos, la práctica en criminalística, la práctica de huellas dactilares, como que está quedando un poco obsoleta y por consiguiente, allí es donde está el problema. Posteriormente se dieron cuenta cuando encontraron prueba de ADN en las uñas de la víctima, ¿verdad? Así es, hubo ahí malas decisiones en ese grupo de policías, María. Sí, claro, definitivamente hubo una mala coordinación, o quien estaba dirigiendo la investigación, digamos, omitió cierto procedimiento, cierto protocolo, porque siempre se debe de cumplir con un protocolo y con un procedimiento. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotros y darnos las luces en este caso. Como siempre, muchas gracias. Gracias, María. Buenas noches. Okay. Vamos al último bloque. Ya hemos culminado. Esto es el informe de investigación.
Bueno, para terminar, quería darle una recomendación a todas las personas que nos están escuchando. Si quieren saber más de este caso en particular, hay un libro muy interesante que es concretamente de Katherine Ramsland, escrito en inglés. Se llama Confesiones de un asesino serial, la historia no contada de Dennis Rader. Ella fue la psicóloga que se encargó de hacerle las entrevistas en la cárcel y hizo un perfil bastante completo de lo que era este señor. Se lo puedo recomendar. Hay un par de películas también que están basadas en este caso. Y bueno, Carola. Sí, una película en Netflix, Mindhunter, la inquietante historia real de Dennis Rader, el asesino BTK. Y es importante destacar que este hombre era para mí, y según lo que leí, realmente él estaba como disociado. Él tenía un problema moral extraño. Era como inconcluso, incompleto. El problema moral de él era dual. Entonces él como que se echaba las culpas de lo que hacía su otra parte, pero también esta otra parte era ajena a lo que él era. Entonces es como interesante. No hay mucho que decir al respecto con relación a lo que se escribió de él, sino un par de películas y la serie Mindhunter en Netflix. Y lo curioso, Ali, que él tenía una hija, obviamente su esposa por 33 años, y cuando esta psicóloga lo entrevista y le pregunta acerca de la esposa, él con mucha ternura habla de su esposa y de su familia, siendo mujeres. Hay algo ahí, y lo comentábamos con María, es el ambiente con quien se crían los niños. Eso hay que sacar en limpio. Los padres, cuando son padres, tienen que ser responsables con lo que están criando. Te fijas que hay hasta una cierta edad que tú le puedes inculcar valores a los niños, si no me equivoco, hasta los 5 o 6 años. Después de esa edad, ya no más, ya no hay tiempo. Entonces, si los valores estuvieron ahí, los lazos afectivos, las emociones, la escucha, la atención, el chico va a tener empatía, va a desarrollar su empatía, porque este tipo nunca tuvo empatía. ¿Y por qué un ser humano no tiene empatía? Es porque nunca hubo un lazo emocional en su hogar, la inteligencia emocional. Entonces, por ahí va. Imagínate, él decía, yo llego a mi casa y continúo con mi vida. Continúa siendo cariñoso, como tú bien lo decías en el video, cariñoso con su familia, amable con su familia, pero tenía un dominio sobre las mujeres. Hemos llegado al final, compañero. Así es. Y bueno, le damos las gracias. Le damos las gracias a todos ustedes por escucharnos. Esto fue Detrás de la Cortina. Los esperamos el próximo viernes. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Buenas noches. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, donde juntos podemos caminar en el pasillo de los misterios que hay detrás de la cortina.